Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos en los comienzos de nuestra vida republicana, tan agitada y tan dolorosa como lo fue en buena parte de su trayecto histórico. El personaje clave para entender estas desgracias, el general José María Obando, nacido de una tragedia familiar, la de los Mosquera, que se odió con su hermano de sangre, pues lo decimos en un término un poco amplio, pero no demasiado amplio, de Tomás Cipriano de Mosquera. Y este Obando venía de las manos o con las manos enlazadas, nada menos que del general Santander. Así pues se arma la revolución o la guerra de los conventos en Pasto, donde Obando sale pues a apoyar a los conventos que iban a ser cerrados porque eran focos de difusión de ideas precisamente contrarias al orden republicano, y se declara supremo director de la guerra, en Pasto, claro, general en jefe del ejército, restaurador y defensor de la religión del crucificado. Obando, que realmente no pensó mucho en la religión del crucificado cuando ordenó asesinar a Antonio José de Sucre en las montañas de Berruecos y en cometer tantos atropellos como cometió al mando de sus temibles guerrillas del Patía, cuando fue recuperado por Bolívar para el Ejército Libertador, cuya memoria no honró propiamente. Pues viene pues la gran contienda civil, y esa es la primera y la más sangrienta de nuestra nación. Coincide con un debate en la Cámara cuando se va a hacer lo que llaman ahora control político sobre los asesinatos cometidos por Santander a comienzos de su gobierno en 1800. Pronuncia un discurso lleno pues de despedidas y de despedidas generosas y solemnes, que no confirmó mucho en algunas cláusulas testamentarias, pero en fin, murió muy joven, curiosamente a la misma edad de Bolívar, a los 48 años de su edad. Muerto Santander, queda Obando, que había recibido una tremenda derrota en el sitio de Huilquipamba a manos de Mosquera, de su hermano de sangre, y a manos de Pedro Alcántara Herrán, un militar recto, maravilloso, que sería presidente de la República posteriormente. Así pues que esa derrota en el sur pone a Obando contra la pared. Inclusive se creyó que había muerto allá en Huilquipamba. No murió, pero después apareció el coronel Manuel González, que en la Polonia, cerca del Socorro, derrota al ejército del gobierno. Se hace muy fuerte en Tunja y sigue sobre Bogotá, prácticamente indefensa, cuando aparece un hombre providencial para la suerte de la República y para la suerte del país. Juan José Neira, el general Juan José Neira. A ustedes recordarán la anécdota aquel de caballerito, las lanzas están listas. Bueno, gran jinete, un centauro colosal, pues va en su caballo cervuno, con su lanza en la mano, dice un historiador erguido, resuelto, enardece a los valientes, contagia de valor a los cobardes, improvisa sus columnas y pone en fuga en la hacienda de Buenavista a los 3.000 hombres de González, teniendo solo a su favor 500 hombres. Una gran hazaña de Juan José Neira. Viene pues Herrán a Bogotá, regresa a Bogotá para defender la ciudad, y Mosquera tiene a su servicio un joven que cubriría parte importante de la historia del país
y que desgraciadamente moriría asesinado, quien lo creyera, en la misma montaña de Berruecos. Julio Arboleda. Gran carácter, gran político, gran poeta, Julio Arboleda. Pues se van a enfrentar a uno de los invasores muy frecuentes que tuvo Colombia por la frontera con Venezuela. Esta vez es Francisco Carmona, Supremo del Magdalena. ¿Qué fue lo que pasó con los Supremos? Que Obando, que era comandante supremo de las fuerzas de la insurrección, convoca a los Supremos y aparecen Supremos en todas partes o en muchas partes levantados contra el gobierno. Pues este Carmona se hace Supremo del Magdalena y está apoyado por Santiago Mariño, quien había sido expulsado de Venezuela. Bueno, pues llega Mosquera y Mosquera entra a la historia para permanecer en ella durante 30 años, siendo prácticamente el árbitro de los destinos de la República. Recuerden que estamos en 1841, cuando se vence a González, al general González, en Aratoca el 9 de enero de 1841. Así pues que ahí es cuando Herrán regresa a Bogotá y Mosquera sale también al mando de las tropas para tener una muerte con honor y concluir decentemente su vida. Se está haciendo respetar una batalla donde propiamente no se distinguió por su valor, la batalla de La Ladera. Pues ahí recibió una reprimenda de Córdoba Mosquera y resolvió que no recibiría otra. Luego viene la victoria de Mosquera sobre Carmona, el que había invadido, el Supremo del Magdalena, que había invadido el país desde Venezuela, en Tescua, Santander. Dijo simplemente: yo empuñé en el combate la misma espada con que el Libertador venció en Junín. Mosquera, Herrán, figuras que serían definitivas en el porvenir de la República y que concluyeron con la victoria del gobierno. Y entonces uno cita las batallas: Buesaco, Huilquipamba, La Polonia, Buenavista, Aracatoca, Río Sucio, Río Frío, Salamina, Cartago, La Chanca, Ocaña. Ahí en Ocaña murió Lorenzo Hernández, el último Supremo. La guerra, la parte dura de la guerra la había ganado el general Joaquín Posada Gutiérrez, autor de una de las obras de historia más importantes que se escribieron nunca en Colombia. A partir del año de 1826, lean las Memorias histórico-políticas de Joaquín Posada Gutiérrez. De manera que ahí se producen otras batallas con Posada al frente. Braulio Henao triunfa sobre la revolución de Antioquia en Salamina y el coronel Barriga lo liquida en La Chanca al pie de Cali. Esa pues es el final de la guerra de los Supremos, que dejó anegado en sangre el territorio de Colombia de la Nueva Granada de entonces, vuelto pedazos un país naciente, destruido, la larga mano de Obando, que fue funesto para nuestra historia en esas épocas aciagas, y todavía le quedará mucho por decir a la lanza de este hombre desarmado, que curiosamente, enemistado con Mosquera desde los orígenes de su sangre, terminó muriendo a su lado en una de las muchas revoluciones de Mosquera. Los comienzos de nuestra independencia que les contamos a ustedes desde aquí, gracias a ASESCO. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck ASESCO. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad ASESCO.